Hola Milton, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo. El gusto es mío, como siempre. ¿Cómo estás? Bien, listos entonces para empezar y contarles quiénes nos van a acompañar también en breve, ya en nuestro segmento de entrevistas. Estará con nosotros esta mañana José Ruales, ministro de Salud. Con él hablar de cuáles son las prioridades de esta cartera de Estado en el tiempo que les queda de gobierno. Hablaremos también del abastecimiento de medicinas, lo que se está haciendo para prevenir en caso de que llegue este fenómeno del Niño. Una nueva variante del COVID también será otro de los temas seguramente a tratar. Y vamos a hablar de política, cómo está el clima electoral cuando se empiezan a definir las candidaturas. Santiago Pérez, director de Clima Social, estará con nosotros para hablar de esta expectativa en estas elecciones express del 20 de agosto. Es la agenda que tenemos para hoy aquí en la emisión nacional de 24 horas. Empezamos. Hecho lamentable, hecho de sangre, el fiscal de Durán, Leonardo Palacios, fue asesinado con más de 40 disparos anoche, así informó la Policía Nacional. En la escena del crimen, los agentes hallaron decenas de indicios balísticos y hasta ahora se conoce que fue emboscado por un vehículo mientras se dirigía a su domicilio a bordo de su auto. La autoridad estaba con una secretaria de la Fiscalía quien resultó ilesa. Él salía de la sede de la institución en Durán luego de realizar una audiencia de formulación de cargos en contra de 2 procesados por asesinato. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía escribió: en la escena se hallaron más de 40 indicios balísticos. El agente fiscal fue atacado cuando se movilizaba en su vehículo luego de concluir una audiencia de juicio contra 2 procesados por asesinato. Se investiga el hecho para dar con el paradero de los responsables. El jefe del distrito policial de Durán, Jorge Adati, dio más detalles. Hemos confirmado, se trata de un funcionario de la Fiscalía. La acompañante se encuentra totalmente ilesa, es secretaria de la misma Fiscalía. Luego de que él salió de su jornada de labores, toma esta ruta para evitar el tráfico y lastimosamente es emboscado. Hemos levantado los indicios balísticos con criminalística, realizando un trabajo técnico-científico y se ha logrado identificar aproximadamente 35 indicios balísticos y al momento ya se ha iniciado la indagación previa, por ende toda la información que se está recopilando a partir de este instante ya se hace de manera reservada, por lo que no se va a dar mayores detalles al respecto. De lo que nosotros vimos, las vainas son de calibre 9 milímetros, pero por la cantidad de munición y el poco tiempo presumimos que es de una subametralladora 9 milímetros. La policía redobló la seguridad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien recibió, recordemos, la madrugada de ayer, un video con amenazas de muerte. Así es, este hecho que sin duda causó ayer el repudio del país. Fue ordenada por el presidente de la República a la Policía Nacional que se refuerce la seguridad de Diana Salazar. Usted decide, mi doctora. Es el mensaje que la madrugada de este jueves recibió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su teléfono celular. Esta frase acompañaba un video en el que se observa a 6 sujetos con fusiles y con los rostros tapados. Uno de ellos, sin vacilar, amenaza de muerte a la fiscal general. Ya vas a cumplir años. No quiero arruinar de tu fiesta, matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir. Esto es fácil y sencillo. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. El video fue enviado desde un número antecedido por más 380, código correspondiente a Ucrania. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció en su cuenta de Twitter, disponiendo a la policía que se le brinde toda la protección necesaria. Está fortalecida la seguridad, se han tomado algunas medidas que ya están, va a ser progresivo, algunas medidas han sido inmediatas, pero otras se fortalecerán en el transcurso de estos días. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, asegura que al momento unidades especializadas rastrean el origen del audiovisual. Las personas que lanzan estas amenazas a través de números del extranjero lo que buscan es ocultar el lugar de donde lo hicieron. Tenemos que buscar las conexiones de cómo llegó ese video a ese número y qué relaciones tiene con los posibles causantes. Y una vez que identifiquemos el caso, podremos relacionarlo con quién es la persona que está atrás o quién es el autor intelectual de estos hechos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia reaccionó. A través de estas amenazas, de estas intimidaciones,
lo que se pretende es buscar torcer las resoluciones de quienes hacemos parte de la función judicial. Lejos de eso, la función judicial debe mantenerse en sus funciones independientes, imparciales y en una actuación en estricto derecho. Su preocupación se suma a la indignación que se evidencia en la opinión pública. La ex fiscal general del Estado, Mariana Yepes, cree que las amenazas no son casualidad y que podrían reflejar una nueva conexión entre el crimen organizado y la política. Estamos viviendo un momento político, ¿no? Entonces quizás esa podría ser la coyuntura para tratar de que ingresen al proceso electoral personas que están con sentencia ejecutoriada o que están siendo motivo de investigación. En sus páginas oficiales, la Fiscalía llamó a la opinión pública y a organismos internacionales a estar vigilantes ante intentos de tomarse la institución por cualquier vía y a cualquier costo. Todo esto ocurre mientras desde el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana se intenta arrinconar a la fiscal general. Bueno, y finalmente el presidente de la República firmó ayer el reglamento que permitirá la aplicación de la ley de uso progresivo, de uso legítimo de la fuerza. La norma que fue aprobada por la Asamblea, recordemos, en junio del 2022, entonces entrará en vigencia. La ley para el uso progresivo de la fuerza fue aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2022 y se publicó en el registro oficial en agosto de ese mismo año. Sin embargo, apenas hoy, 10 meses después, se pondrá en total vigencia, debido a que este jueves el presidente Guillermo Lasso suscribió finalmente el reglamento que permitirá la aplicación de dicha norma. Profundizamos aspectos que la ley aprobada por la Asamblea Nacional no lo hizo. El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano se terminó. La fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa lo respalda, que los instrumentos legales guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales. Este documento deja claro en qué circunstancias la policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria podrán emplear un arma letal. El momento en que la amenaza pone en riesgo la vida de la gente o de terceras personas, el policía y el militar van a usar las armas letales. Al respecto, el documento detalla, se entenderá como materialización del acto ilícito a la amenaza o peligro inminente, resistencia violenta o acciones conducentes a agredir de cualquier forma. Pero ¿qué sucede con los uniformados que usen su arma de dotación y con ello causen la muerte al delincuente? El reglamento dice, los servidores de estas entidades que en cumplimiento de su misión constitucional y deber legal causen lesión, daño o muerte a otra persona, no serán aprehendidos ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine que existió uso ilegítimo o arbitrario de la fuerza. La detención de un servidor en estos casos podrá efectuarse excepcionalmente cuando el juzgador ordene por pedido del fiscal, luego de una investigación y en el marco del debido proceso. Para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo y en casos excepcionales, si son procesados, se defienda en libertad y no pierdan su trabajo. Quienes sí deben estar preocupados por esta ley y este reglamento son aquellos ciudadanos que con la inconducta cometen delitos y quieren vivir realmente fuera de la ley. En este marco, el ministro del Interior anunció que está todo listo para que el armamento y la munición incautada en los últimos operativos pase a ser de uso de los uniformados. Son cerca de entre 33.000 y 35.000 armas, entre armas cortas y largas y 200.000 municiones. Por lo tanto, esperemos que la próxima semana firmemos este convenio y ya pasen esa dotación, especialmente a las policías que están en las zonas de conflicto. El jefe de Estado anunció además que en junio se unirán a las filas policiales 3.000 servidores más y que se acercarán con ello a la meta de tener 80.000 policías en la institución. La Fiscalía formulará cargos contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Otros 2 exfuncionarios públicos también están incluidos en este delito que se investiga desde 2017.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó que se fije fecha y hora para formular cargos por presunto peculado en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por el manejo de recursos en las obras de reconstrucción tras el terremoto de Manabí de 2016. Además, la Fiscalía formulará cargos por presunto peculado contra otros 2 exfuncionarios públicos, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, secretario técnico de la reconstrucción y gerente general de Ecuador Estratégico respectivamente. En 2019, la Fiscalía abrió una investigación previa por las presuntas irregularidades en el contrato para la construcción de la vía Manta-Coliza, que costó $68 millones. Según la Fiscalía, el proyecto se adjudicó como prioritario en 2017, pese a que había otros 587 proyectos en lista de espera. 13 y ayer la comisión que investiga el caso Gabela, el perito Roberto Mesa, confirma que sí podrá reconstruir el informe mutilado y presentar las conclusiones con los nombres de los involucrados en el crimen. Además, informó que encontró documentos forjados. Existen 3 versiones con diferentes números de páginas, características y conclusiones. La primera, de 96 páginas, concluye que la muerte del general Gabela fue un caso de delincuencia común. La segunda, de 108 páginas, concluye que la muerte fue delincuencia común no relacionada con el caso de los helicópteros DRUV. La tercera, de 45 páginas, habla de robo y descarta otra posibilidad. Principalmente el material probatorio digital no se encuentra completo. La versión 2 habla de delincuencia común no relacionada con las denuncias públicas referidas a los helicópteros DRUV. Fíjense cómo también varía con relación a las conclusiones. Hubo una reunión previa a ese pedido de eliminación con el doctor Augusto Ochoa. Y después de esto sobrevino este pedido al cual, repito, nosotros nos negamos en hacer ese tipo de eliminación. Existe un espacio en blanco entre los nombres de los doctores Diego Guzmán y Miguel Montalvo, como así también entre los nombres de los doctores Carlos Larrea y Susana Vaca. Entre esos nombres había un espacio en blanco. La denuncia por infracción electoral en contra de Alenbert Vera será revisada por el Tribunal Contencioso Electoral. Vera es acusado de cometer una prohibición electoral y podría terminar con la destitución del ahora presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elegir un buen consejo de participación ciudadana y control. El video circuló por varias semanas durante la campaña electoral de febrero. Ahí claramente se observaba al expresidente Rafael Correa apoyando a varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de ellos, Alenbert Vera, quien es ahora el presidente del organismo. La pieza publicitaria que no incomodó al Consejo Nacional Electoral sí provocó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esteban Guarderas presentó la querella en abril, la misma que fue archivada días después. No hace ningún sentido que un ente de control haga campaña con los partidos políticos que ese ente de control tiene que controlar. Pero el denunciante apeló la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y el Pleno del organismo aceptó la apelación y devolvió el expediente al juez para que analice y resuelva respecto del cumplimiento o no de los requisitos requeridos para la admisibilidad o no de la denuncia. Como señalé, aquí está en juego la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también la prefectura del Guayas. Entonces tiene un impacto político fuerte. Por lo tanto, yo cruzo los dedos de que el juez actúe con la mayor celeridad. Aquellas personas que incumplan en las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral serán sancionadas con multa desde los 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Corresponderá correr traslado al denunciado para que lo conteste en el término de ley. Una vez que esté contestado, debe fijarse día y hora para que celebre la audiencia oral. Sin embargo, la resolución de primera instancia del juez puede ser apelada por ambas partes. Y ahí cabe recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y serán los 5 miembros, menos el que juzgó en primera instancia, los que determinen el fallo final.
Rafael Correa, quien impulsó la campaña de su antes abogado y hoy presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ya se pronunció en redes sociales sobre el tema, asegurando que hay persecución y amenazando con que ya falta poco. Izquierda Democrática confirmó su apoyo a la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner. Este partido se suma al respaldo de otras 2 organizaciones políticas. Luego de una reunión de 7 horas, el Consejo Ejecutivo Nacional de la agrupación decidió respaldar el proyecto entonces del ex vicepresidente del país. Así es, además aseguran que su labor como segundo mandatario en el gobierno de Moreno fue acertada y que actuó de forma correcta. Cuando renunció, entonces, la plataforma que apoya la precandidatura de Otto Sonnenholzner la integran ya 3 organizaciones: Suma, Avanza y la Izquierda Democrática. 7:18 de la mañana, Milton, nos vamos a una pausa. Regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más información. Luego de 2 meses del deslizamiento de tierra en Alausí, provincia de Chimborazo, las autoridades confirman que en 8 días se retirará la maquinaria que trabaja en las labores de búsqueda, pese a que aún hay 14 personas desaparecidas. Recordemos que el pasado 26 de marzo un alud afectó a 220 viviendas y provocó la muerte a 61 personas. Además, 44 resultaron heridas y más de 1.000 fueron damnificadas, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos del 31 de mayo. Los afectados piden que no se detenga la búsqueda hasta hallar a sus seres queridos. Un juez nacional negó este jueves la libertad al ex asambleísta Peter Calo. El ex legislador se encuentra en prisión preventiva tras haberse despojado del grillete electrónico que se le había colocado, mientras es procesado por un presunto delito de violación a una joven de 19 años. El magistrado rechazó la solicitud de Calo de revocar la prisión preventiva. La Fiscalía, a través de su titular, Diana Salazar, solicitó que el procesado continúe en prisión mientras se ventila el caso. 7:24 y en el sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura, las Fuerzas Armadas descubrieron un campamento con una planta industrial para el procesamiento artesanal de material mineralizado con oro. El molino tenía capacidad de triturar 5 toneladas de material a la semana y se encontraron más de 1.300 galones químicos. Según inteligencia, el campamento estaba controlado por una banda de narcotraficantes y se estima que al menos 30 hombres trabajaban en el lugar. El sitio fue destruido, aunque no hubo detenidos. Nos vamos a una nueva pausa, Milton y amigos. Regresamos para conversar con el ministro de Salud.